Magíster Marcelo Méndez, compañeros, voy a hacer una breve exposición sobre los principios pedagógicos y didácticos de la educación física. Antes de explicar cada uno de los principios, debemos tener clara la idea que son los principios pedagógicos. Son leyes o normativas que nos enseñan cómo trabajar, cómo desempeñarnos para desarrollar plenamente la personalidad de los individuos, entendiéndose la personalidad como una organización del aspecto morfológico, biológico y social de la persona. Esas leyes nos van a orientar en la planificación, ejecución y la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de cada una de las asignaturas. No se diga así en la educación física. ¿Con qué finalidad? Para solucionar problemas que pueden surgir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos problemas pueden ser de tipo teórico o práctico. Y esas soluciones se las va a realizar producto de un consenso, no en forma individual. Principios filosóficos. Los principios filosóficos tienen su base en el pensamiento de la humanidad, en el pensamiento de una nación, en el pensamiento de una comunidad, en el pensamiento de una institución educativa. Estos principios filosóficos nacen producto de la investigación y han sido validados a lo largo de la evolución humana. El Estado ecuatoriano actualmente pretende mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, el pensamiento del docente de educación física sigue siendo tradicionalista y se resiste a romper viejos esquemas que lo trae desde muchos años atrás. Nos obliga a transformarnos, a cambiar nuestra forma de pensar y ser más flexibles, adaptarnos a las exigencias socioculturales actuales, utilizar más la creatividad, la empatía, la inclusión, practicar la democracia, la libertad y permitir la criticidad de nuestros estudiantes. Los principios fisiológicos. El organismo humano es un todo que funciona de una manera organizada y homogénea, diríamos. Eso nos permite vivir, ¿no? Sin embargo, en la educación física, al igual que el organismo humano, pensamos que nuestra clase debe aprender o debe desempeñarse de una manera homogénea y todos deben aprender al mismo ritmo, con la misma intensidad, etc. Esa es una concepción errada, puesto que cada individuo, cada niño, cada joven, cada adolescente, cada persona adulta, cada adulto mayor, aprende y se desarrolla de diferente manera. Debe haber una consideración individual a esos principios fisiológicos, que son los que nos van a permitir no caer en el campo de la exageración, porque podemos provocar graves daños en la salud física y psicológica del estudiante. Más bien, la clase de educación física debe ser una alternativa para el disfrute activo. Los principios biomecánicos. El organismo humano está hecho para moverse, para correr, para saltar, para lanzar, para trepar, para nadar, etc. Sin embargo, muchas veces el docente de educación física no tiene los suficientes conocimientos sobre el movimiento humano y en sus clases puede cometer un sinnúmero de errores debido a la falta de preparación. Esto quiere decir que el docente de educación física debe conocer mucho los principios del movimiento humano para no provocar lesiones irreversibles en el organismo del estudiante. No centrarnos únicamente en la reproducción específica del gesto técnico deportivo, sino desarrollar el movimiento en todas sus manifestaciones para tener entes autónomos, saludables y activos en la sociedad. Los principios pedagógicos.
Está comprobado que las teorías del conocimiento nos informan o nos enseñan que los individuos aprendemos en comunidad, producto de la interrelación, pero muchas veces la clase de educación física no permite esa interrelación. Paulo Freire y Jean Courtier hablan de una comunicación, que no es simplemente una interacción entre un emisor o el receptor, es una comunicación más constante, más profunda, una retroalimentación transparente entre el docente con los estudiantes, entre estudiantes y también de la parte de los estudiantes hacia el docente. Hay que permitirles que los estudiantes participen, que dialoguen, que investiguen, que utilicen la tecnología, pero de una manera adecuada para fortalecer su conocimiento, para enriquecerse como personas. De esta manera, poniendo atención a estas características, lograremos trabajar en función de los principios pedagógicos del currículo nacional y de la institución educativa. Los principios psicológicos. La educación tiene origen en la psicología del individuo. Ahí es donde se genera el aprendizaje prácticamente. El docente de educación física está en la obligación de provocar en sus clases un desequilibrio, una necesidad de aprender, un desequilibrio mental en el estudiante para que con lo que sabe y lo que el docente le enseña, eleve su nivel de conocimiento. No solamente brindarle el facilismo, la comodidad, el paternalismo, darle todo hecho, sino que permitirle a través de varias estrategias que él innove, que despierte su interés por aprender, que satisfaga las necesidades, que goce, que sienta placer y que se apropie del conocimiento que posteriormente lo va a poder aplicar en su vida futura. Principios metodológicos. Los medios educativos o los que utiliza la educación física actualmente no están enmarcados en los requerimientos de las nuevas tendencias sociales o pedagógicas que exigen que el docente sea más preparado, más reflexivo, más crítico. De la misma manera, nuestros estudiantes están inmersos en ese sistema tradicionalista de metodologías pasivas, represivas, solamente reproductivas, que no aportan hacia la transformación intelectual, hacia la investigación. Entonces el docente es el encargado, a través de la educación física, de romper esa resistencia hacia los cambios y acoger y utilizar en sus clases corrientes pedagógicas que busquen que el alumno sea activo, colabore, que se transforme, que aplique lo que aprenda, que sea más democrático, más responsable, en un ambiente de coeducación. ¿Qué quiere decir la coeducación? Que aprende el estudiante con el docente y también aprenden entre estudiantes. Solamente así lograremos desarrollar a plenitud la personalidad y la humanidad de nuestros estudiantes. Pasamos ahora a una breve explicación de los principios didácticos. El principio de la socialización. Las clases de educación física deben ser los espacios en donde se permita al estudiante comunicarse, expresarse a través de diferentes formas. Puede ser del movimiento, de compartir experiencias, sensaciones, de manifestaciones de la realidad, manifestaciones culturales, etc. Y solamente de esta manera vamos a lograr que el estudiante sea más sociable, más comunicativo y no sea egoísta como sucede en la actualidad. Principios de individualización. Anteriormente ya explicamos que cada ser humano es único e irrepetible y muchas veces las metodologías que utilizamos no consideran esa individualización. La clase de educación física debe estar realizada o diseñada en función
de las necesidades de aprendizaje individuales de nuestros estudiantes, para que nadie quede excluido, de tal manera que todos estén involucrados y aprendan a valorarse a sí mismos, reconozcan sus potencialidades, sus capacidades y también reconozcan sus dificultades para poder superarlas. Solamente así lograremos llegar a una comprensión verdadera de la importancia que tiene el trabajo individual, que va a influir enormemente en el desarrollo social o colectivo del grupo que estamos manejando. Principio de autonomía. En la clase de educación física no hay que al estudiante enseñarle solamente que el docente es el encargado de realizar o tomar las decisiones, de guiarle, de conducirle, sino más bien enseñarle que el estudiante es una persona autónoma que puede tomar sus propias decisiones, pero siempre y cuando no se vaya en contra de la integridad o la personalidad de los demás compañeros. Hay que guiarle, darle los pasos iniciales para que él mismo sea quien despeje sus dudas y logre su aprendizaje de manera colectiva, con la interacción de sus compañeros y el docente. Principio de actividad. Las clases de educación física muchas veces se tornan monótonas, no satisfacen los intereses, las expectativas de los estudiantes y hay uno que otro estudiante que no quiere participar, que no quiere actuar. Quizá la culpa no es del estudiante, sino del docente de educación física, porque es el encargado de buscar muchas alternativas, muchas variantes, para que el estudiante no sea un espectador, sino que sea un protagonista, de acuerdo a sus posibilidades y a sus potencialidades. De esta manera estamos ayudando individual y grupalmente a sobresalir a cada uno de los estudiantes y que sean entes activos, no solamente en la clase de educación física, sino también afuera en su comunidad, en la sociedad y en el ámbito laboral. Principio de creatividad. Por naturaleza, el niño, el adolescente, el joven es creativo, pero lamentablemente en las instituciones educativas, producto del modelo tradicionalista que se maneja, se corta esa creatividad. El docente de educación física se ve envuelto en la necesidad de preparar o innovar sus investigaciones, su participación en la comunidad. ¿Con qué finalidad? De buscar permanentemente que el estudiante sea creativo, que desarrolle sus potencialidades, que utilice el material del que dispone, que proponga, que cambie su actitud, que modifique reglas, que sea él quien ponga normas, que se facilite la expresión física y corporal a través de el juego, de la participación, de la colaboración, a través de la elaboración de pequeños proyectos. De esta manera vamos a ayudar a desarrollar la creatividad en nuestros estudiantes. Para concluir, quisiera referirme un poco a la situación de la educación física. Lamentablemente la educación física, producto de ese tradicionalismo que ha venido soportando a lo largo de los años, que en gran culpa la tienen los mismos maestros del área, no ha logrado cumplir con el papel fundamental que es la formación integral del estudiante. Formación integral en el campo motriz, intelectual, actitudinal. Solamente ha estado dirigida hacia el desarrollo físico. La sociedad actual, en los momentos difíciles en la que está viviendo a nivel mundial,
a un corto plazo se va a ver inmensa en un sinnúmero de problemas de salud, problemas psicológicos, de los estudiantes mismos, de sus familiares y de comunidades enteras. Aquí debemos reflexionar mucho si los docentes no hemos cumplido bien nuestro papel, nuestra función de educadores físicos. No estamos aportando de manera efectiva a la solución de esos problemas. Es hora de cambiar, de innovarnos, de mejorar, de dejarnos de situaciones individualistas y abrirnos hacia la realidad, no vendarnos los ojos, sino más bien autorreflexionar y reflexionar con los compañeros de la asignatura, reflexionar con los compañeros de otras áreas para lograr revalorizar el papel mismo del docente. Y más aún, nosotros como educadores físicos tenemos una gran tarea de aquí a futuro en la solución de los grandes problemas que se van a dar en la sociedad, como son la obesidad, enfermedades coronarias, el estrés, la violencia, producto de la emergencia mundial que estamos viviendo. Dejo esa reflexión para el análisis y cada uno sabrá aportar con las respectivas soluciones o recomendaciones. Gracias por la atención.